¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Os voy a hacer una pregunta hoy. ¿Os han asustado alguna vez con lo de que viene el hombre del saco? A mí de pequeño un montón de veces, sobre todo mi abuela, cuando no me quería comer las lentejas, me decía, como no te comas las lentejas, Alberto, viene el hombre del saco. El hombre del saco, el coco, el sacamanteca, en esa infinidad de nombres. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el invitado que nos visita hoy es, y hay que decirlo, es un experto en la materia. Hoy nos visita un buen amigo, un gran escritor, un gran investigador, que es Jorge Barroso. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo Alberto, estás? Bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. He dicho todo esto del hombre del saco porque nos has regalado, hay que decirlo así, un libro en el que, entre otras muchas cosas que no nos contará, analiza pues esta figura tan especial, tan, iba a decir mística, pero no tanto, porque a veces los monstruos se hacen realidad. Exactamente. El libro lo tengo dividido en dos partes. La segunda parte hablo de todos estos casos que ocurrieron en el siglo XIX y los comienzos del siglo XX, donde esa figura de los sacamantecas, los bebedores de sangre, el hombre del saco, que se concretó en un crimen que tú conoces muy bien. Muy cerquita de aquí. Aquí en Gádor, en 1910. Digamos que son cerca de 30 casos que he registrado. Están, por supuesto, los casos más virales, los más conocidos, ¿no? Como, por ejemplo, Roma Santa, el hombre del lobo gallego. Que de hecho tiene alguna película también. Exactamente, sí. Juan Díaz de Garallo, el Sacamantecas de Vitoria, que el año que viene sacan una película sobre esta figura. Por supuesto, el crimen de Gádor, en 1910. Enriqueta Martí, la mal llamada vampiresa del Raval o de Barcelona, pero existieron muchísimos casos que creo que para la gente que le gustan estos temas son muy desconocidos y que tuvieron una grandísima repercusión tanto en el siglo XIX como en el principio del siglo XX. Se creó una verdadera psicosis generalizada sobre esa figura de los sacamantecas. Pero el libro, como he dicho, son dos partes. Esa segunda parte son todos estos casos que tengo registrados. Pero yo no quería hacer un libro que hablara únicamente de casos. A mí casi que me gusta más el saber el por qué. ¿Por qué se dieron esos casos? Es decir, de dónde surge la creencia de que la sangre tenía propiedades mágicas y por lo tanto curativas. Y también de dónde surgía la misma creencia de las grasas. Porque decían que las grasas, ¿no? Si podían curar ciertas enfermedades, como la tuberculosis. Exactamente. Además, a diferencia, por ejemplo, de la sangre, que sí existía una idea desde la antigüedad con unas ciertas propiedades mágicas, que de ahí deriva, digamos, el origen del vampirismo, como el mito del vampirismo, no dejaba de ser un cierto rumor, pero en cambio las grasas sí existían, documentos médicos, tratados médicos que sí hablaban de que las grasas sí se utilizaban, la enjundia humana sí se utilizaba. De hecho, en España tenemos un documento de la realeza, de la Real Botica de los Reyes, que sí utilizaban, se compraba enjundia. Tenemos incluso un documento en el cual cómo se compra la enjundia humana. ¿Sí? Y eso se utilizaba en Francia, en Alemania. Sí, digamos que los sacamantecas sí tienen cierta base real en eso, en la grasa. También hubo un rumor por aquella época que venía bien para engrasar las locomotoras, ¿no? Sí. Existía también. En el libro yo hago mucho hincapié en todos esos rumores que existía el rumor de que las grasas, se utilizaba la grasa, sobre todo la grasa animal, pero cuando desaparecía un niño, claro, se decía, no dejaba de ser que de esas personas que no les gustaba el progreso. Todos estos rumores siempre tienen algo que ver con alguna ideología o alguna política por medio. Y en este caso también se decía que ya no solo no solamente los raíles de los ferrocarriles, sino, por ejemplo, para los cables que se hacían para los primeros telégrafos o teléfonos, que también utilizaba la grasa, sobre todo los niños. Entonces, cada vez que desaparecía un niño, pues la gente pensaba que podía ser esto. Sí, bueno, incluso también existía otro rumor que tiene mucho que ver con la literatura, con ese cambio que hay de paradigma de la figura del vampiro, porque el mito del vampirismo, esa figura del vampiro que
durante toda la antigüedad y Edad Media tenía una figura de zombie, de un ser descarnado que se levantaba de la zumba, necesitaba alimentarse. Hombre, yo creo que con la figura del conde Drácula, digamos que se cambió todo un poco, ¿no? Esa visión. Un poco antes, porque en 1816, que tiene mucho que ver con la literatura, en la villa Diodati, de los Alpes suizos, cuando se juntaron Lord Byron, esa famosa reunión, Lord Byron, Mary Godwin, luego Mary Shelley, porque iba también Percy Shelley, su marido, Polidori, que era el médico personal de Lord Byron. Bueno, ya sabes, Lord Byron tuvo la genial idea de a ver quién crea una historia de terror. Hombre, yo creo que fue uno de los momentos más importantes, fuera de bromas, para la literatura, para la historia de la literatura. Y para nosotros que nos gusta ese tipo de literatura, claro. Ahí surgió Frankenstein, Frankenstein, el moderno Prometeo, pero Polidori hizo El vampiro. Esa novela, digamos, que cambió toda esa imagen del vampiro, porque a partir de ahí ya no era esa figura descarnada, no era el típico de Walking Dead que sale. Era un noble, Lord Ruthven, era un noble que seducía a mujeres. A partir de ahí esa imagen del vampiro es un noble. ¿Por qué digo que eso tiene luego una connotación en todos los rumores? Que también lo tiene, por ejemplo, en la creencia de que la tuberculosis, como se curaban gente adinerada y la clase obrera no, eso digamos que se unió para que mucha gente creyese que los niños que desaparecían, la sangre era para curar, por ejemplo, a Alfonso XII, que era un enfermo de tuberculosis, que de hecho murió de tuberculosis. Es decir, cómo los rumores van generando también toda esa psicosis. También esa diferencia de entonces entre la clase, entre el pueblo y la nobleza, pues propiciaba mucho todo tipo de rumores y que la imaginación se lanzara. Yo lo que pasa es que en el libro he querido, en esa primera parte, porque hablo también de los cuentos, de la importancia que tienen los cuentos en la creación de personajes del folclore que luego se hacen por realidad. Ejemplo, Caperucita Roja. Exactamente. Caperucita Roja, por ejemplo, no deja de ser una alegoría, un viaje iniciático de una niña hacia la madurez. De hecho, ya el rojo simboliza lo que simboliza. Exactamente, pero hay que tener un concepto muy claro. Durante toda la historia, el término adolescencia no ha existido nunca. La idea de adolescencia surge a mediados del siglo XIX. Es más, el término adolescente como tal no surge hasta principios del siglo XX. Los niños pasaban de niños, a adultos. Un niño con 13 años podía ir perfectamente a la guerra. Y las niñas se casaban en cuanto tenían la regla. Eso es lo que simboliza la caperuza roja. Una niña abandona la protección de su casa, de su madre, le pones esa caperuza roja, que lo que significa es que ya tienes la regla, ya puedes salir del entorno familiar. El bosque es una metáfora de que te adentras en un mundo misterioso y oscuro y desconocido. Llegas a otra casa donde, y con perdón, pero lo decrépito debe desaparecer, que es la abuela. La abuela, exacto. Y de hecho en el cuento original de Perrault, que no deja de ser, Perrault lo recogió también de una tradición oral anterior, cuenta casi como con detalle cómo Caperucita Roja se va desnudando delante de ese lobo que está en la cama esperándola para comérsela. O sea, es un viaje iniciático de una niña, de niña a adulta. Los cuentos todos tenían un gran significado, tenían un gran porqué y sobre todo meter miedo a los niños con un gran significado. Claro. ¿Qué pasa? Aleccionarnos de alguna forma o decirnos cuál es el camino que debemos seguir. ¿No? Exactamente. Yo lo he intentado hacer con la primera parte del libro para que la gente entienda el por qué se dieron esos casos que cuento en la segunda parte. He hecho un poco como el cuento de Hansel y Gretel, que es ir dejando migajas de pan para que la gente luego entienda. Es como son. He hecho como piezas de un puzzle que al encajarla pues se ve el puzzle completo, que es la segunda parte. Por eso toco personajes reales que han influenciado, digamos, o han influido en esa creencia de que la sangre tenía propiedades mágicas, como las Tepes, Guillem de Reims, la condesa de Bathory. Por supuesto, de dónde surge la creencia de la sangre como poder curativo, mágico, que de ahí donde surge el vampirismo, como he dicho. Grandes bulos que han existido a lo largo de la historia, como son los liberos de sangre. Sí, que es interesante. Es muy interesante porque yo hago hincapié también en porque como desde un bulo creado hacia los judíos, de que ellos practicaban unos rituales con niños. Ojo, que ya la antigua Roma, antes de que el cristianismo
antes del cristianismo fuese declarado una religión ya no antes de oficial, que fuese aceptada por el Imperio Romano y después oficial. Pero antes de eso existen testimonios de Tertuliano, de Frontón, un senador romano, que decían que los cristianos hacían rituales con niños, que los mataban y se bebían su sangre. Y que luego esa sangre también la mojaban en pan y se la arrojaban a los perros. Por supuesto, eso era una tremenda mentira, pero sirvió para perseguir y matar a cientos, no miles de cristianos. Fue la excusa perfecta para exterminar. Luego esa idea la trasladaron los cristianos durante la Edad Media y hasta un punto muy concreto, que es 1144, en Norwich, en Inglaterra, que apareció un niño muerto dentro de un saco. Creo que ahí ya se empieza a configurar un poco la imagen. Los libros de sangre, como he dicho, eran calumnias, eran mentiras creadas sobre el pueblo judío que hacían rituales con niños. A partir de ahí se fue extendiendo esa creencia por toda Europa, provocando que mataran la Inquisición, mataran a miles de judíos, los quemaran en la hoguera, los persiguieran, los expulsaran de muchísimos sitios. En España, exactamente, tenemos varios casos. Tenemos sobre todo un caso muy conocido en España, que es el Santo Niño de la Guardia, en Toledo. Un niño que jamás existió, no existió, era falso, se lo inventó nuestro gran inquisidor Torquemada. Pero eso propició de alguna manera que los reyes católicos expulsaran a los judíos. ¿Por qué digo también que esas creencias, esos bulos, tienen unas repercusiones que no somos capaces luego de entender o si no entender, no somos capaces luego de saber hasta dónde va, las repercusiones que pueden llegar a tener? ¿Por qué digo eso? El libro de sangre. A finales del siglo XIX, la policía zarista rusa inventó un libro para la gente del misterio, que sabrá de qué libro hablo, los protocolos de los sabios de Sion, que es otro libro de sangre. Ya en ese libro se habla de que los judíos hacen rituales también con la sangre, con niños, tremendamente falso. Y luego está la conspiración esa judía internacional que iban a derrocar el mundo. Como he dicho, eso es una tremenda falsedad, aunque a día de hoy no hace falta más que meterte por internet para ver que muchísima gente cree que eso es cierto. Sí, está claro. Cree que eso es cierto. Pues es un tremendo bulo que crearon la policía zarista rusa. Ese libro, en los años 20, se vendió por toda Europa, sobre todo en Alemania. Yo creo que ya vamos entendiendo... Vamos relacionando. Exactamente. ¿Qué repercusiones tuvo esa creencia falsa de los libros de sangre? El holocausto nazi. Y ojo, eso también lo vemos en repercusión a día de hoy. Lo que está sucediendo en Palestina tiene algo que ver también con todo eso, porque vemos cómo el gobierno sionista súper radical que existe ahora mismo en Israel se ha reforzado tanto, precisamente por todo lo que sucedió, por todos esos libros de sangre. Entonces hago mucho hincapié en todos esos rumores, todos esos bulos. Y por supuesto también de dónde surge esa figura del hombre del saco como tal. Porque para que mucha gente creía, y cree actualmente, yo creo que tú lo sabes, que la figura del hombre del saco surgió en Gador. No surgió en Gador. En Gador se hizo realidad. Sí. Es un monstruo que se hizo realidad. Pero realmente esa figura, con muchísimos nombres, proviene de un folclore muy anterior que se fue conformando, y cada cultura cada cultura en su folclore tiene un personaje muy parecido a y de a hecho eso. Incluso ya no en cada cultura, sino en cada provincia, porque en Murcia, por ejemplo, creo que es el tío Saín. El tío del Saín. Mira, venga, de Murcia. Hay un caso que menciona ahí, que es el caso de Pedro Boluda, en 1899, en Murcia, un niño al que también lo cogieron para intentar sacarle la sangre. Lo mataron, a un niño que mataron, le sacaron la sangre. Nunca se logró saber quién había sido el culpable, pero ya hubo un periódico que hablaba de un testimonio, no un testimonio, sino una nota de prensa que llegaba desde Israel con el nombre, un seudónimo de El amante de los niños, no el amante de los niños, no, eso suena muy mal, sino sí, era algo así, como el amante de los niños, el protector de los niños, que hablaba de que a Pedro Boluda, a ese niño, porque lo mataron en Semana Santa, relacionándolo que eso posiblemente era un libelo de sangre. ¿Hasta dónde llegaba? En 1899 ya llegaba a eso. Por supuesto, esa figura del hombre del saco
el coco, de dónde surge el coco, de dónde surge esa palabra del coco, las nanas, por qué surge ese miedo a los niños de las nanas en los cuentos. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Claro, yo hago hincapié en todo eso, busco el origen de todo eso, pero creo que es muy interesante para luego entender por qué se dieron esos casos, sí. Yo creo, Jorge, y no te lo digo porque te conozca ni porque seamos amigos, que tanto este libro como tú soy un ejemplo. Y te voy a decir el porqué. Yo te conocí a ti hace ya muchos años. Tú tenías tu trabajo como cualquier persona, tenías una ilusión y te arriesgaste, porque parece que las cosas son fáciles, pero hay que arriesgarse. Te arriesgaste, como aquel que dice, a dejarlo todo por intentar cumplir tu sueño, hacer lo que te gusta. Y de hecho, pues, hoy estamos aquí hablando de un libro que por aquella época ni te imaginabas. Pues tengo que decir, y esto no quiero que suene a peloteo, ¿vale? Pero tú tienes muchísima culpa de eso, Alberto, porque ya me conociste en su momento, yo era un amante del misterio y de la historia. Cuando te conocí y vi tu primera publicación, que es donde surge también la idea del crimen de Gador, claro, que es, digamos, un poco el germen de todo esto, eres tú un poco. Yo al verte dije, yo quiero hacer eso. Soñaba con hacer eso. Luego, cómo tú has creado todo lo que has creado en base a los sueños que has tenido y en base a muchísima lucha, que te voy a contar. Es verdad que yo en un momento determinado de mi vida dejé mi trabajo también porque gracias a mi mujer, el apoyo, porque para hacer esto siempre tienes que tener un apoyo muy grande. Le mandamos un saludo desde aquí. Ángela, te queremos. Porque sin su apoyo hubiese sido imposible. Pero sí dije un momento, quiero dedicarme a las cosas que a mí me gustan, que es investigar, escribir. Yo estudié temas también de cine, hacer cosas de cine. Entonces, digamos que fuiste como un poco el germen de todo eso y este libro bebe muchísimo de ti. Muchas gracias. Pues yo te tengo que decir que eres un ejemplo porque era arriesgado lo que hiciste y mira, a día de hoy es para sentirse orgulloso, ¿no? Pues... Está este libro, Cuando los monstruos se hicieron realidad, que venimos a presentar hoy aquí, pero hubo uno antes sobre Napoleón. Sí, el sueño oriental de Napoleón. Exacto. Cuéntame un poco de ese libro. ¿Cómo surge? ¿Qué cuentas en él? A ver, ese libro surge porque... También te ha dado mucha alegría ese libro. Sí, sí. Me ha dado mucha alegría, también me dio cierta tristeza al principio, justo cuando salió. Ahora explico por qué. Salió en plena pandemia. Salió en plena pandemia, entonces, bueno, eso quizá también ha repercutido un poco, repercutió en la distribución, en las ventas, en el lanzamiento. Pero bueno, estoy súper orgulloso de ese libro. Ese libro surgió porque me llamaron desde un programa de misterio para que hablase, ya me conocían y sabían que mis gustos un poco en todo el tema del misterio son los enigmas históricos. Sí. ¿Y por qué no hablas de esa noche que pasó Napoleón dentro de la Gran Pirámide, que mucha gente conocerá por los magníficos libros de Javier Sierra? Sí. Bueno, yo ya conocía un poco, yo conocía algo la figura de Napoleón, tenía alguna biografía de él, y claro, quise indagar un poco, más allá de lo que se contaba, lo que se cuenta en las novelas de Javier Sierra. ¿Pero esa noche existió? Yo te lo tengo que preguntar. Tengo que decir que no. Hay que decir, creo que ser honesto, hay que decir siempre la verdad, igual que Enriqueta Martí se cuenta. Porque sí que ha habido gente que ha pasado la... Sí ha habido gente que ha pasado la noche dentro de la Gran Pirámide. De hecho, yo encontré un testimonio de un viajero inglés que fue a la India, después fue a Egipto, que pasó una noche dentro de la Gran Pirámide en un libro que se llama Los secretos de Egipto. Cuenta cómo se va desarrollando lo que él va pasando a esa noche, que tiene una especie de viaje astral, que ve unas figuras, que se mete dentro del sarcófago y cómo el sarcófago se va acoplando a su cuerpo. Y si uno ha leído las novelas de Javier Sierra, que son La Pirámide Inmortal, publicado en 2014, pero no deja de ser un libro anterior, que ya publicó anterior, que era El secreto egipcio de Napoleón. Es prácticamente la misma historia, un poco más adaptada, porque actualizada, porque Javier Sierra en 2014 ya era tremendamente popular y quiso actualizar esa novela, que entonces no era tan conocido para el gran público. En esa novela, Javier Sierra lo que cuenta es que Napoleón, justo al principio, entra a la Gran Pirámide y nota que hay unas presencias, se mete dentro del sarcófago, es decir, cómo hay una correlación entre lo que supuestamente pasa a Napoleón a lo que supuestamente pasa a ese viajero. Después
una vez que yo empecé a indagar sobre esa supuesta noche de Napoleón en Egipto, la curiosidad me picó. Luego me di cuenta de que no existían muchos libros que hablasen sobre esa campaña. Esa campaña de Egipto de Napoleón es tremendamente importante en la historia de Napoleón para lo que posteriormente hizo en Europa. O sea, todo el mundo que conoce a Napoleón lo conoce a partir de cuando da el golpe de Estado, se proclama cónsul, primer cónsul, luego se autoproclama emperador, todas las conquistas en Europa, en España, las grandes batallas, Waterloo, Leipzig, la campaña en Rusia, el desastre, cómo luego es enviado, es desterrado a la isla de Elba, luego Santa Elena. Es decir, la gente conoce eso, pero es imposible, una vez que tú empiezas a profundizar sobre la figura de Napoleón, es imposible conocer a ese Napoleón si no conoces, primero, su infancia, su juventud, de dónde surge esa idea de ir a Egipto, y qué soñaba hacer Napoleón en Egipto. Y aparte es tremendamente importante esa campaña porque nunca jamás había una comisión científica tan importante a una campaña militar, que tenía mucho que ver con el sueño de Napoleón de crear un imperio tal y como hizo Alejandro Magno. Esos científicos, esa comisión científica, 167 sabios, da una imagen del sueño que tenía Napoleón, de crear... entre la ilustración, la idea de la ilustración francesa, ese conocimiento europeo, con lo mágico oriental, unirlo y crear un imperio. Esa campaña fue un desastre en lo militar, porque duró un año, de 1798 a 1799, pero sí fue tremendamente positivo en lo cultural, porque a partir de esa campaña surgió lo que a día de hoy se conoce como la ciencia de la egiptología, que tantas alegrías nos han dado a los amantes de la historia y de los misterios. Pues Jorge Barroso, me ha encantado mucho esta charla. Hay que repetirla. Yo estoy disponible para cuando quieras. Te deseamos lo mejor, ya lo sabes, que esta es tu casa. Los 2 libros publicados con Guante Blanco, que es una de las líneas que tiene Editorial Círculo Rojo, con el gran Óscar Fábrega. Sí, tengo que decir que Óscar se ha dado un trabajazo. Tengo que decir, mucha gente no lo sabe, y el otro día en un programa me lo dijeron, que el título les encantaba, a alguien que se había leído el libro, y tengo que decir que el título es idea de Óscar Fábrega, y desde aquí mi agradecimiento. ¿Cuántas cosas le debemos a Óscar Fábrega? También. Así que Jorge, es un placer tenerte aquí y como digo, nos emplazamos para otra ocasión porque hay muchas cosas todavía que contar. Gracias por visitarnos. Gracias, Alberto.